Gracias, presidente Lambán. Pues bueno, como coincidimos más o menos en el diagnóstico con semejante percal, lo que necesitamos es un gobierno de Aragón fuerte, que defienda los intereses de Aragón y que M. Rajoy no nos robe lo que nos corresponde a los aragoneses. Nosotros creemos que esto parte sobre todo por una reforma fundamental del sistema de financiación autonómico que beneficie a Aragón y nuestra realidad territorial. Yo creo que en esto coincidimos también, el envejecimiento, la dispersión y cómo se están quedando nuestros pueblos. Y creo también, presidente Lambán, que coincidimos en que, con diferentes, digamos, rangos de beligerancia, pero que Rajoy está maltratando a Aragón. Yo sí que le pido que no eche balones fuera y le cojo la palabra. Reforma constitucional, adelante. Del Senado, también. Programa propio de diputados y senadores. Nosotros no tenemos senadores, tenemos diputados aragoneses de Unidos Podemos en el Congreso y también tienen un programa propio para Aragón y lo están desarrollando. Entonces, en eso, bueno, pues podemos coincidir. Yo le propongo que miremos hacia adelante y hagamos un bloque fuerte contra M. Rajoy, y eso pasa porque su gobierno pues tome la dirección adecuada con más claridad, ¿no? Y le propongo que trabajemos en dos ejes, básicamente. Uno, donde ustedes tienen competencias y capacidades, y dos, para plantar cara con más beligerancia cuando M. Rajoy nos maltrata. Nosotros creemos que hace falta, es fundamental para que esto cambie, un gobierno de Aragón fuerte, con proyecto propio, que busque el entendimiento aquí, en las instituciones aragonesas, y que luego vaya ante el Gobierno central a defender los intereses de los aragoneses por delante de cualquier otro interés y cualquier otra consideración. Por eso nosotros le pedimos que nos escude detrás de M. Rajoy, que es un poco como el escorpión de la fábula, que tenemos claro que no puede evitar aguijonear a todo el mundo, en concreto a Aragón y a todas las comunidades autónomas, aunque no suponga hundirnos, sino que usted dé un paso adelante. Entonces, como yo le decía, dos propuestas concretas. ¿Qué podría hacer usted a pesar del Gobierno de M. Rajoy? Usted ha mencionado la ley de renta básica, pero en realidad la ley de renta básica, por ejemplo, ante el recurso de la ley de emergencia social, no afecta en lo más mínimo. Para conseguir una alternativa habitacional, ustedes, además de presentar en el tercer año de la legislatura la ley aragonesa de vivienda social, que estamos estudiando a fondo, ustedes tienen que ampliar el parque público de vivienda. Y esto es algo que está dentro de sus competencias, y esto es lo que es efectivo para encontrar una alternativa de vivienda a las personas afectadas por los desahucios y la forma de mejorar sus vidas. Esto es no esconderse detrás del escorpión y echar un paso adelante. Cuando yo hablaba del pacto contra las violencias machistas, me puedo referir también a algo que hace referencia a las competencias propias del Gobierno de Aragón, como son las unidades de valoración del riesgo de víctimas de violencia machista. Esto está creado dentro de la jurisprudencia aragonesa, o cuestiones como las ayudas al pago de la seguridad social de las personas cuidadoras. Estas son cuestiones que ustedes se pueden escudar en competencias estatales, pero finalmente vemos y pueden admitir ustedes mismos, como ya han hecho, que se pueden alcanzar soluciones alternativas sin salir de Aragón. Y lo segundo que le pido es que defienda con más ahínco los intereses de Aragón. Nosotros la sensación que nos da siempre es que cada vez que tienen reuniones con el Gobierno central, y lo vimos ayer mismo en Teruel con el consejero Guillén, es que pasan ratos demasiado agradables, muy agradables, que hay mucha sonrisa, mucho pacto entre caballeros y muchos compromisos que usted mismo ha dicho que luego no se cumple ninguno. Usted mismo lo ha dicho. No se ha levantado la intervención de las cuentas aragonesas, ni las condiciones draconianas del FLA, ni el recurso contra la ley de emergencia social. No se ha desatascado la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. No se modifican los presupuestos para muchas cuestiones como las que ya he mencionado en mi primera intervención. El señor Gimeno habla de cómo va a contraer la nueva deuda, que lo va a hacer social y ambientalmente de forma sostenible, pero no habla de cómo va a pelear las condiciones de la quita que ha propuesto Montoro. Es decir, que para nosotros no todos son sonrisas y buenas intenciones, que hace falta un poco más de firmeza. Y por último, para nosotros lo más relevante, presidente Lambán, que se lo hemos dicho un montón de veces en esta legislatura, diferentes portavoces, y yo también hoy se lo repito, en demasiadas ocasiones tenemos serias dudas de hacia dónde va su gobierno. Lo vimos ayer mismo, con la reunión que tuvo con Ciudadanos para pactar la modificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Cuando el Gobierno central recurrió nuestra normativa sobre la limitación de altos cargos, ustedes parecieron encantados de que así fuera. O cuando se llegó a un acuerdo con respecto a la revisión de la ley de capitalidad recientemente, en la última reunión de bilateral, ustedes alcanzaron un compromiso con el Gobierno para revisar el documento, para intentar que no fuera constitucional, para ver cómo lo podíamos apañar, lo cual a nosotros nos sorprendió mucho, porque era una ley que teníamos negociada y aprobada en estas Cortes de Aragón. Entonces, que entren ustedes a negociar sin contar con el Ayuntamiento de Zaragoza nos parece cuanto menos tremendo. Es decir, que yo creo que usted es consciente de que su gobierno es vulnerable fundamentalmente cuando está indefinido, cuando juega a varias aguas. Nosotros creemos que se pueden alcanzar acuerdos, no con el PP, para reforzarse mutuamente, sino con las fuerzas
que queremos impedir el bloqueo que nos impone M. Rajoy a Aragón. Así que acabo mi intervención diciéndole con mucha claridad, presidente Lambán, que si ustedes son claros nos van a encontrar a su lado del hemiciclo. Gracias. Gracias, señor Escartín. Señor presidente,